Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Utopística, el programa en la red de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero. Les habla Jaime Parch, historiador de la colección y Biblioteca Jesús T. Piñero de la Universidad del Este. Hoy tenemos como invitado especial al profesor, el doctor Gerardo Piñero Cádiz, que es profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bien. Pues el profesor Piñero ha publicado ya varios libros y artículos sobre temas militares. Y hoy queremos comenzar la conversación hablando de su libro más reciente, que tiene el título de El Gibraltar del Caribe en guerra. Y quizás para comenzar esta conversación sería bueno hablar de esa frase, el Gibraltar del Caribe. ¿A qué se refiere? Bueno, el Gibraltar del Caribe es una frase que yo tomo de documentos que vi mientras investigaba, ¿no? Hace años. Vi que se repetía y realmente pues para darle una fecha más o menos aquí en Puerto Rico, sería como para el año 1939, para el año en guerra, que comienza la Segunda Guerra Mundial, que altos oficiales, uno de ellos por ejemplo el almirante William D. Leahy, que también fue, como sabemos, gobernador de Puerto Rico, pues en una conferencia de prensa, tras haberse reunido con el presidente Roosevelt en mayo del 40, él menciona a Puerto Rico como el Gibraltar del Caribe. Pero es una frase que los altos oficiales de la Armada y también otros militares y me imagino que el círculo, ¿verdad?, de confianza del presidente Roosevelt identificaban a Puerto Rico como el Gibraltar, que como sabemos es un peñón, ¿verdad?, en una península que queda al sur de España. Originalmente es parte de España, aunque como sabemos pertenece actualmente, o desde el siglo XVIII pertenece a Inglaterra. El llamar a Puerto Rico Gibraltar en parte también sigue a identificar a la zona del Caribe como el Mediterráneo de los Estados Unidos. Y precisamente la entrada del mar Mediterráneo pues viene siendo el Gibraltar del Caribe. Mucha gente le llama, el Gibraltar, el Peñón de Gibraltar. Hay que entender que por ahí quien domina esa área tiene control de la entrada desde el Atlántico o la salida del Atlántico hacia el mar Mediterráneo. Para los ingleses, ese punto va a ser, esa zona va a ser bien importante, sobre todo durante los años cercanos a la Segunda Guerra Mundial. La van inclusive a fortalecer. Ya existían allí equipos, ¿verdad? Existía armamento desde el siglo XVIII, pero entonces con el tiempo los van a modernizar, sobre todo para la guerra que se va a iniciar a fines de la década del 30. Para los ingleses esa parte va a ser vital para controlar, como dije, quién entra, quién sale del Mediterráneo hacia el Atlántico, pero sobre todo una vez se construye el canal de Suez, para el imperio inglés fue bien importante porque podía cortar la distancia, se evitaba tener que rodear toda África, por ejemplo, si quería ir hacia la India, que era uno de sus colonias más importantes, o si quería ir al Golfo Pérsico, o si quería ir, por ejemplo, a Asia en general. Así que una vez se construye el canal de Suez, pues la entrada, si vamos a ver, la entrada al Mediterráneo para luego entonces pasar por el canal de Suez
a esas colonias, sea para objetivos militares o comerciales, pues va a ser bien importante retener ese peñón. De ahí que se va entonces a utilizar ese término para describir la importancia que tiene Puerto Rico en el Caribe para los intereses de los Estados Unidos. Si nosotros utilizamos, nos imaginamos el mapa del Caribe, donde queda la posición de Puerto Rico, en un flanco con otra hacia el sur de Puerto Rico, hacia el sureste, Trinidad, y luego en otra de las puntas tenemos el Canal de Panamá. Pues de ahí la importancia que se le va a dar a Puerto Rico y de ahí ese nombre. Puerto Rico va a ser como el Gibraltar de los ingleses en el Mediterráneo, pero en este caso Puerto Rico, el Gibraltar de los Estados Unidos en el Caribe. Entonces, o sea, un término geopolítico, ¿no? Exactamente, es un término geopolítico. Entonces, este libro último se dedica específicamente a examinar, analizar muchas de las construcciones que hace Estados Unidos en Puerto Rico a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Unas descripciones muy interesantes. A ver si se puede hablar un poco sobre esas instalaciones, la variedad que había, el tamaño, ¿no? La inversión que hizo Estados Unidos en la isla, anticipando a la Segunda Guerra Mundial. Sí, no hay duda de que la Segunda Guerra Mundial fue un momento de suma importancia en todos los ámbitos para Puerto Rico. Como tú mencionas, aquí se va a invertir mucho dinero en un momento que hacía falta, porque estamos saliendo o estamos en plena depresión económica. Así que mucho de ese dinero que se invierte para estructuras militares, para todo tipo de operativo, de personal que va a llegar a Puerto Rico, de nuevo para convertir a Puerto Rico en el Gibraltar de los Estados Unidos en esta zona, eso va a ayudar mucho a la economía. Hay que sí dejar claro que tras la invasión del 98, los Estados Unidos pues tienen la suerte, podríamos decir, que heredaron ya en este término de defensas militares, van a heredar esa infraestructura, esos fuertes que España construyó a través de los siglos, especialmente en la zona de San Juan, o sea, en la zona, en la capital, donde reside la capital. Lo que hace Estados Unidos en aquel momento, pues no vio que era necesario temprano, digamos, en los años 1900, los años quizás antes de la Primera Guerra Mundial, pues tener que construir nuevos emplazamientos, sino que prácticamente lo que heredaron lo van a remodelar, lo van a arreglar un poco, y excepto unos cañones que se instalan, por ejemplo, en San Cristóbal y El Morro, que son unas baterías que se le llama de fuego rápido, usualmente para atacar a embarcaciones que osen acercarse a la costa, para atacar o dejar, digamos, infantes de marina. Pues fuera de eso, lo que vamos a observar es que estas instalaciones en San Cristóbal, en El Morro, básicamente se van a mantener con la misma artillería que tenía de tiempo español por más del siglo XIX. Hay otros cañones que también de mayor calibre que se van a instalar, que son los Rodman, que es un cañón conocido que se crea en los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Y eso van a ver algunos cañones de un calibre de 10, 12 pulgadas, pero realmente cuando veamos cómo se va a transformar a San Juan y otras partes de Puerto Rico en una área que realmente nadie iba a poder entrar aquí sin recibir gran daño, pues no es hasta que se inicie o esté por iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Así que sí van a haber inicios desde temprano en el siglo XX, pero muy pocos, ¿no? Comparado con lo que va a suceder una vez se acerque la amenaza, ¿verdad?, de la Segunda Guerra Mundial. Realmente ahí es que vienen todos estos estrategas, estos militares, estos planificadores, y comienzan a preguntarse qué era necesario
para evitar que la ciudad capital cayera en manos del enemigo. Y ahí es que vamos a ver entonces esa concentración, ¿verdad?, de dinero que va llegando. Según inicia la guerra, como sabemos, en septiembre del 39, los próximos meses, pues vamos a ver entonces la llegada de dinero para iniciar estas construcciones. Lo primero que podríamos notar en el área de San Juan, que la gente común que vive en San Juan, me imagino, ¿verdad?, que observó y dijo, parece que la guerra se está acercando, fue la remodelación de las murallas y lo que conocemos como las garitas. Las garitas, la mayoría de las garitas que vivían en San Juan estaban en mal estado. De hecho, algunas de ellas ni existían prácticamente, solamente la base. Y no es hasta el 1939 que comienza este programa de remodelación. Creo que fue $2 millones para las murallas y estas garitas de toda el área de San Juan y en los fuertes que existían allí. O sea, ya vemos como que preparándose Estados Unidos, preparando la ciudad para lo que podía pasar. Hay que tener en cuenta que San Juan, ¿verdad?, volvemos, para los intereses de los Estados Unidos era bien importante que retenerla, evitar que una fuerza enemiga se apoderara de ella. Yo creo que es interesante, especialmente para la generación joven, desconocen la intensidad de la guerra, particularmente la guerra submarina que había en el Caribe. O sea, cuando se estudian los textos de historia en escuela superior, por ejemplo, pues se concentra en el campo europeo y Asia, ¿no? Japón, Filipinas, etcétera. Y casi nunca se menciona y se estudia la guerra en el Caribe, ¿no? Así que me parece que para entender esas inversiones, esas construcciones, hay que ver también que realmente la guerra impactó fuertemente el Caribe. Sí, eso que tú mencionas es muy cierto desde yo te diría los últimos 40 años quizás. Algo que es repetitivo en la escuela, en los libros de texto, ya, muchos de ellos dirigidos, ¿verdad?, o realizados por historiadores muy importantes, ¿verdad?, muy buenos historiadores de Puerto Rico, pero ese tema relacionado a la guerra, a los preparativos de Puerto Rico para, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, fue un tema olvidado. No es hasta, digamos, 20 años atrás que comenzamos estos trabajos, donde pues tenemos que mencionar pues algunos colegas, ¿verdad?, como Jorge Rodríguez Beruf, Humberto García, Valdrich, de ellos los tres de Río Piedra, ¿verdad?, María Eugenia Estade, que comenzaron a tocar ese tema y a darle importancia, porque como tú mencionas, en los libros, y lo triste de esto es que muchos libros inclusive actuales, que se utilizan no solamente en la escuela superior, sino también en la universidad, prácticamente no hay nada relacionado a la Segunda Guerra Mundial y el impacto que tuvo esa guerra aquí. Y los estudiantes, pues si no hay profesores que conozcan este tema, jamás van a pensar que nosotros fuimos un factor bien importante en los intereses de Estados Unidos y que inclusive estuvimos en un momento dado que pudo haber cambiado todo el giro, todo el desenlace final de lo que fue la guerra. O sea, en eso, sobre todo ese año de 1942, la guerra submarina, como se le llama, aquí fue un año bien difícil para la gente que ya tenía problemas. Siempre hay que destacar que cuando hablamos de pueblo, de gente, mayormente estamos hablando de la capital, lo que llamamos el área metropolitana, los pueblos que estén cercanos a San Juan. Quizás son la gente que más van a estar pendientes de la noticia de la guerra, que es lo que estaba sucediendo, porque le afectaba seriamente a ellos, ¿no? Realmente mucha gente en los campos, ni siquiera en entrevistas que yo realicé, gente ya 90, 100 años, a veces me decían, yo de la guerra, pues sí, sabía que había una guerra, pero no sabía nada, porque pues no tenían radio, vivían en una choza prácticamente, lo que hacía era trabajar como todos los días buscándose la comida.
Y esa gente, pues realmente ellos, algo bien interesante, como siempre ha sucedido, la gente de los campos, sobre todo de aquella época, podían sobrevivir, porque sembraban e inventaban, con lo que tenían alrededor podían sobrevivir, por lo tanto no se preocuparon tanto por las noticias, o no vivieron esa escasez, esa falta de alimentos, de medicina, que sí que la gente del área metropolitana, sobre todo la gente de San Juan, van a sufrir. Y quizás por eso, en parte también, pues no se ha tocado tanto en nuestra historia. Pero como dije, pues en el presente hay muchos compañeros, ¿verdad? Estudiantes que han despertado un interés por este periodo y sobre todo este tema y sabemos que van a salir muchas investigaciones porque queda mucho por discutir sobre el papel de Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo a la pregunta original sobre la amenaza de los alemanes, pues fue de impacto. O sea, en un momento dado, si uno revisa las primeras planas de la época, digamos del periódico El Mundo, va a encontrar que la primera plana a veces decía que solamente había gasolina para 6 horas, no habían gomas para los vehículos, no había alimentos, el arroz. Tenemos que recordar que Puerto Rico, un mal que persiste, es que nosotros somos una isla y sobre todo en el siglo XX tenemos una economía dependiente. Dependemos de que llegue todo a Puerto Rico y el problema es que nos acostumbraron a comer alimentos que no sembramos. En un momento dado arroz, habichuela, bacalao, y esto llegaba por barco. No podría suceder esto otra vez. O sea, somos una isla, dependemos del tráfico marítimo y si sucediera algo, otra guerra, algún problema, podemos, por ejemplo, mencionar hace unos meses atrás uno de los barcos que venía frecuentemente aquí, que era el Faro, se hunde y todavía ese hecho ha ocasionado problemas en las tiendas. Uno va a veces a preguntar a una ferretería o en tiendas por departamento y lo que te dice la persona que está a cargo es, mira, es que antes llegaba 2 veces en semana o 1 vez en semana, ahora pues hay un barco menos y puede tardar 2 semanas o 3 semanas. Y eso inclusive ha afectado hasta el mercado de autos en Puerto Rico. O sea que aún en el siglo XXI, en el 2016, Puerto Rico tiene ese problema. Dependemos de lo que nos llega. Al igual que en aquella época, la gente sobre todo de la capital o de los pueblos cercanos a San Juan dependían. A veces uno ve los periódicos y los estudios y había gente inclusive que lo que estaban, las necesidades eran lujo, que si el jabón, que si un perfume, pero la mayoría pues sí, había un problema con los alimentos, que lo que vamos a ver es que va a ocasionar inclusive un mercado negro, donde el que tenía dinero podía conseguir el alimento, y eso fue una de las cosas que tuvo que trabajar el gobierno para evitar ese mercado negro. Sí, entiendo también en esa línea que gente como Leahy y Tocqueville, gobernadores, tenían entre sus misiones en Puerto Rico, era pacificar la población. Sí. Y había un temor de que ese tipo de escasez podía provocar inestabilidad en la población civil. Sí, era algo de esperar si en un momento dado no llegan los alimentos, no llegan los medicamentos a los que la gente se acostumbró, pues eso podía traducirse en motines o en revueltas. Y hay que tener en cuenta que la inteligencia alemana, sobre todo la inteligencia alemana, deseaba que estas cosas pasaran. Eso era uno de sus objetivos. Con esa guerra, con esa estrategia de los submarinos aquí, era precisamente provocar eso, tener un ambiente tenso de inestabilidad que pudiese inclusive en un momento dado rendir frutos a favor del enemigo en aquel momento, que la gente simpatizara entonces, por ejemplo,
con los alemanes, eso podría pasar. O sea, no era algo que estuviese muy lejos de la realidad. Así que para mantener control de que las cosas no se dieran, pues sí, esos gobernadores van a tener, eso es una de las misiones que tiene, por ejemplo, Leahy cuando llega aquí, y luego Towell, ¿verdad? Que no es militar, pero que fue quizás el mejor gobernador que tuvo Puerto Rico estadounidense, ¿no? Y es algo que le preocupó, inclusive de esa preocupación, pues va a surgir lo que se llamó la Comisión Angloamericana del Caribe, que precisamente una de las cosas que va a tocar es hay que garantizar que los alimentos y los productos de primera necesidad lleguen a los territorios, en este caso a Puerto Rico, pero también las islas cercanas a nosotros. Así que eso sí es bien importante. Es interesante cuando uno examina ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, además de todo el conflicto bélico y la presencia, por ejemplo, de los alemanes en la zona, en Puerto Rico, los procesos políticos también son cruciales, porque ya tenemos en el 40, 41, ya ha llegado Towell, ¿no? El reformador, y ya en el 41 un nuevo partido, el Partido Popular, entra en el poder. Así que no solamente hay unos acontecimientos de guerra en la zona, sino también aquí hay toda una nueva era, entre comillas, de la política. Así que es un tiempo crucial, esta época de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en política es bien interesante, ¿verdad? Siempre estamos cuestionando eso cuando estamos en discusión con nuestros estudiantes. Qué casualidad, llegó el Partido Popular, su origen en un momento clave, que se necesitaba un partido que pudiese ser utilizado por el gobierno permanente, por los Estados Unidos, para administrar pues, la colonia militar, porque no hubo forma de poder establecer relaciones con el nacionalismo. Y el nacionalismo prácticamente pues, lo han herido de muerte, porque su liderato principal está encarcelado. Y entonces aparece este nuevo partido, ¿verdad? Que se desprende, como sabemos, del Partido Liberal. Y cuando uno ve los trabajos que han realizado algunos colegas y los documentos que uno puede encontrar en los archivos, pues la misma inteligencia estadounidense pues discutió esto. Y los políticos estadounidenses y en un momento dado inclusive Luis Muñoz Marín, como líder de ese nuevo partido, no era visto, no era de confianza por muchos sectores, pero cuando comparaban o estudiaban lo que había, las opciones, pues finalmente fue el que se utilizó, y vemos que funcionó, ¿no? Hubo un binomio entre Towell y Muñoz. No quiere decir que todo fue color de rosa, pero se pudo trabajar ante la necesidad de aquel momento, ante la emergencia de guerra, se pudo trabajar y echar adelante programas que realmente hacían falta. Y por otro lado vemos que partidos que eran quizás más fieles o pretendían ser más fieles a ese gobierno permanente no fueron bien recibidos. O sea, la gente que decide aquí no confiaron, por ejemplo, en los republicanos, en la coalición, y prefirieron trabajar con un nuevo partido para echar hacia adelante el país. Esto es bien interesante porque Leahy también habla sobre eso. Cuando Leahy llega aquí y va a conocer los líderes políticos del país, él mismo en sus memorias, ¿no? que como mencioné, colegas como Roger Beruf pues comenta, ¿no? Rescata esas memorias, por lo menos al español. Se habla de que él no quería tener, digamos, unas relaciones más allá con los republicanos, con la coalición, porque entendía que eran problemáticos. Y prefirió entonces también buscar otra opción, que como saben, pues va a ser el Partido Popular. Así que sí, afectó mucho, inclusive podríamos decir que el nacionalismo, que en un momento dado tuvo tantos seguidores, especialmente la clase trabajadora, los obreros, ¿verdad? La gente pobre, la gente sin tierra, lamentablemente
fue una estrategia muy bien, no sé si la planificaron, pero salió muy bien, porque el nacionalismo, ya que no tiene su liderato fuerte aquí, prácticamente el pueblo se olvida de ellos, con las inversiones, con el panorama que va a cambiar ante la llegada de la guerra, los trabajos, la gente con servicios básicos que no se pensó originalmente para la gente, era para la emergencia de guerra, o sea, era para servirle a los militares, a las instalaciones militares, pero obviamente eso se va a quedar, no se la van a llevar luego que termine la guerra. Pues todo eso, la gente pues, lo ve como un bien y a la vez les hizo a la mayoría, ¿verdad?, olvidar aquellos años de lucha. Y bueno, estas nuevas opciones, ¿verdad?, este nuevo partido con unos programas que, como sabemos, lo que hace es rescatar, ¿verdad?, programas que eran de los años 30, ¿verdad?, el Plan Chaldón. Pues lamentablemente, por eso cuando veamos el resurgir del nacionalismo, perdón, no va a tener ese apoyo que originalmente tuvo. O sea que sí, la política no hay forma de que tú la puedas separar de los cambios y de los mismos efectos de la Segunda Guerra Mundial aquí en la isla. No, de hecho, Muñoz habla de que habían dos frentes de guerra, uno contra el fascismo y el otro era política, ¿no?, para combatir la escasez, la pobreza, que era la reforma. Sí. ¿No? Pero lo planteó en el contexto de una guerra. Ahí dentro del enemigo, inclusive mencionaba el periódico El Mundo también. El periódico El Mundo tenía una campaña, sobre todo en la primer cuatrenio, de Muñoz como presidente del Senado, de ataque a toda esa obra, porque obviamente el periódico era simpático con los intereses conservadores azucareros. Así que ese era otro de los frentes que Muñoz tuvo que enfrentarse. Si examinamos en el contexto caribeño, en la Segunda Guerra Mundial, claro, con todas estas construcciones, inversiones militares en Puerto Rico, obviamente como Gibraltar, pues su papel es proteger el Caribe. ¿Cuáles fueron algunos de la estrategia que implicaban a Puerto Rico en el contexto caribeño? ¿Cuál fue su relación con otras áreas del Caribe? Cuando hablamos de inversiones defensivas, en estos años de inicio de la Segunda Guerra Mundial, es bien interesante cuando uno ve el número, ¿verdad?, el total de millones de dólares que Estados Unidos invierte en los años de la guerra, del 39 al 45, invirtió más en esos años que todos los años que llevaba aquí, desde que llegó con la invasión, desde el 98 hasta el 39. O sea que estamos hablando sobre 200 millones de dólares, que hay que tener en cuenta, 200 millones de dólares hoy quizás no suene mucho, pero en aquel momento era mucho dinero. Por ejemplo, por decir, para que tengan una idea, el presupuesto de Puerto Rico, del gobierno insular, en 1942, 43, creo que eran 30 y pico de millones de dólares. Y la base que se va a construir en Ceiba, Roosevelt Road, por ejemplo, solamente la mitad de lo que se proyectó originalmente pasa de 50 millones. O sea, que se invirtió más que el mismo presupuesto de toda la isla, el gobierno insular, que eso nos da una idea de la importancia que tuvo todas estas facilidades militares. Y como mencionas, pues, o sea, Puerto Rico va a ser un área que por la localización en que está, ¿verdad?, geográficamente, pues va a ser responsable de vigilar toda la zona. Todo lo que era necesario para los Estados Unidos y para el esfuerzo aliado, alimentos, combustible sobre todo que se producía en Venezuela, había que asegurarse que todo ese comercio, todo ese flujo de materiales, ¿verdad?, de alimentos, no se parase en ningún momento. Así que en parte ese fue el objetivo de Puerto Rico, y de ahí que se
se haya construido tantas instalaciones, tantos emplazamientos militares. Tenemos que, como dije al principio, también nosotros, nuestra misión va a ser proteger también el Canal de Panamá, porque al igual que en la Primera Guerra, pero mucho más ahora por los adelantos en la aviación, se esperaba un ataque aéreo contra Panamá, y si el enemigo lograba atacar a Panamá, al Canal de Panamá, y bloquearlo, eso iba a traer caos para todos. Así que ese canal tenía que permanecer abierto, no importa lo que pasase, y por eso cuando uno visita Panamá, todavía quedan allí restos de estas estructuras que aquí tenemos, ¿no? También de mucho dinero que allí se va a invertir para evitar que el enemigo pudiese apoderarse, ya sea por el Pacífico o por el Atlántico. También nosotros teníamos, de hecho, parte de eso explica por qué se construyó, por ejemplo, la base aérea más importante del ejército que tuvo Puerto Rico, que fue en Aguadilla. O sea, los aviones de Aguadilla tenían una misión que era patrullar la zona del Caribe, llegaban hasta Panamá y luego regresaban, ¿verdad? Patrullando, observando que había, merodeando, sobre todo buscando si habían submarinos en la zona, o muchas veces buscando a las víctimas de los submarinos. Muchas veces gracias a esos aviones, pues las tripulaciones podían rescatarse, ¿verdad? Entonces enviaban un destructor y rescataba a esos marinos o a esos civiles. Y por otro lado, van a haber unidades que si se detectaba la presencia del enemigo, pues respondían para atacar a ese enemigo. Además, pues de vigilar constantemente a Puerto Rico. Algo que a mucha gente quizás no lo saben ni le gustaría oír quizás, pero la realidad fue que Puerto Rico, parte de todas estas inversiones militares que se van a establecer en Puerto Rico, y todo ese dinero, volvemos, no me gusta decirlo, pero es la verdad, no era porque estaban preocupados por defender al millón de personas que habíamos aquí, ¿verdad? Realmente Puerto Rico era un peñón que tenía que resistir al menos una semana un posible ataque. O sea, se esperaba un ataque, sobre todo alemán, al norte de la isla de Culebra, y luego de ese ataque se esperaba que iban a ganar los alemanes, iban a tomar a Puerto Rico, y de Puerto Rico utilizar a Puerto Rico como un trampolín para entonces invadir a los Estados Unidos continentales, sea Nueva York, sea Virginia. Así que por eso también ese fue el papel que nosotros jugamos. Nosotros estábamos para resistir un ataque y una invasión del enemigo. De ahí pues las construcciones, las bases militares, los aeropuertos, todo eso que convirtió a Puerto Rico en el Gibraltar del Caribe. O sea, que fuimos importantes, ¿verdad?, para esos intereses. Y las Antillas pues dependían de nosotros. Para todos los efectos, en Puerto Rico estaba concentrado los militares de mayor rango, que de aquí coordinaban prácticamente la defensa de las otras islas del Caribe. También pues tenemos que destacar Panamá. O sea, Panamá pues siempre va a ser importante pues por poseer el canal de Panamá, pero Puerto Rico podríamos decir que está en el centro, tanto de la entrada hacia el Caribe como hacia el canal de Panamá. No, y entienda que, por ejemplo, con la caída de Francia, pues aquí habían colonias francesas. O sea, había un interrogante: ¿qué va a pasar con estas colonias? Si caen también en manos alemanas, igual las colonias holandesas, que había una gran preocupación de que era inminente y real la presencia de los alemanes en el Caribe. Sí, porque estamos hablando de países que tienen colonias acá, ¿verdad? Pequeños imperios quizás, y una vez haciendo el poder el nazismo y comienza esa campaña, ¿verdad?, de invasión a países vecinos, y sabiendo lo que era el plan de Hitler, ¿verdad?, pues fue una preocupación seria entre los ingleses y los estadounidenses que tenían también colonias aquí. Y de ahí, por ejemplo, que muy temprano Inglaterra
pues no tuvo más salida que acordar ese famoso acuerdo de destructores por base, de recibir un equipo militar que era importante recibir en aquel momento y a cambio dejarle la responsabilidad de esas colonias a los Estados Unidos. Que obviamente Estados Unidos, como sabía que iba a invertir mucho dinero, fue un acuerdo que implicaba que iba a durar luego de la guerra. O sea, Estados Unidos le dice a Inglaterra, yo voy a invertir y voy a tomar la responsabilidad y voy a proteger tu colonia, tu posesión, pero cuando terminemos la guerra no me la puedes quitar. Y en algunos casos pues hubo luego otro tipo de acuerdo, ¿verdad? Pero por eso vemos que en muchas islas también Estados Unidos va a invertir. Y como tú mencionas, pues bien temprano, empezando la guerra, de Puerto Rico salió un oficial y luego tropas estadounidenses primero, luego locales, boricuas, a todas estas islas para proteger, ¿verdad? Para dar seguridad a estas islas, por ejemplo, como la holandesa. Y en el caso, pues, bien interesante, Martinica. Martinica era una posesión francesa que da la casualidad que cuando comienza la guerra, una de las flotas importantes que tenía Francia se va a alojar en Martinica y hubo un temor de que esa flota pasara al enemigo, ¿no? Porque sabemos que existía un gobierno francés en alianza con Hitler. Y fue cuando uno ve los planes de guerra, inclusive en Puerto Rico, los puertorriqueños, que luego se van a hacer más famosos, ¿verdad? Cuando vayan digamos, al norte de África, van a entrenarse, no sabían para qué era, pero los entrenan para invadir. Se pensó invadir la Martinica con soldados estadounidenses y boricuas para tomar a Martinica. Y también Estados Unidos tuvo que trabajar con los ingleses porque los ingleses querían adelantarse y invadir a Martinica. Pero entonces pues se trabajó más con la diplomacia y se logró llegar a un acuerdo, ¿no? Pero esa flota incluía un portaaviones con aviones modernos que de hecho la mayoría, por no decir todo, eran de fabricación estadounidense. Más algo que de mucho valor para los Estados Unidos, junto con la flota francesa también había, no recuerdo, pero creo que eran más de 100 millones de dólares, de oro, más de 100 millones en oro, que estaba junto con esa flota. Así que hubo un momento en que fue un dolor de cabeza, o sea, en 1942, el año difícil aquí, por los ataques de los submarinos, ese fue otro de los temas. Otro de las preocupaciones mayores que tuvo Estados Unidos, pero que se va a calmar la situación. Es fascinante toda esta época de la Segunda Guerra Mundial y las ramificaciones que tiene, ¿no? Por eso te pregunto, como sé que tu campo, lo que te gusta es la historia militar. Me parece que dentro de la historiografía puertorriqueña es hasta ahora un área que no ha recibido tanta atención, ¿no? ¿Por qué tú has dedicado tanta atención al tema militar? Me imagino que parte es personal, ¿no? De interés, pero ¿qué dentro de nuestra historia, qué importancia tiene ese elemento militar? Bueno, realmente yo creo que como muchos puertorriqueños, sobre todo los que estamos sobre los 50 años, vivimos una colonia militar, recordamos desde niños cómo todo giraba de alguna forma la cuestión militar, a los Estados Unidos, al militarismo. Veíamos las noticias, oíamos lo que mencionaban muchas veces de familiares nuestros que estaban en campos de batalla lejanos. O sea, crecimos en un ambiente oyendo ese tema. En el caso mío, por ejemplo, también algo que siempre me interesó, porque existía todo un manto de secretividad, era qué había, cómo trabajaba, qué era eso, Ruth Berrón. Yo oía mucho hablando de Ruth Berrón, que donde yo vivo, pues, es un poquito, digamos, media hora en llegar allá. Pero las pocas veces que pasé por allí, pues había una gran, como existe hoy, ¿verdad? Una gran
verjas, rejas, ¿no? Verjas, perdón. Y pues policías militares, y pues si uno no era militar, uno estaba prohibido entrar allí. E inclusive yo sabía de gente que le gustaba, en el caso mío, fanáticos de la aviación, que entonces queríamos ver los aviones que aterrizaban militares constantemente, y al cabo de un rato, menos de media hora, llegaba un oficial militar y te amenazaba con quitarte el equipo y te decía que te tenías que ir, y tú estabas en un sitio público, o sea, no estaba dentro de los límites, y usualmente uno, para evitarse problemas, se iba. O sea que una de las cosas que según fui creciendo me fue llamando la atención era que cómo funciona este aparato, ¿no? Quería entenderlo. Ya cuando comencé a estudiar, algo que hablamos hace un rato, noté que ya en la universidad no existían libros sobre este tema, sobre todo militar en general, pero sobre todo en la segunda, desde joven me fascina ese tema. Y tuve la suerte, inclusive, no sé, lo he comentado con él, pero con el historiador oficial, don Luis González Vale, yo tomé curso años atrás en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, y recuerdo que un trabajo que había que hacer, ¿verdad? Como un requisito del curso, yo le dije que quería tocar sobre historia militar, y él mismo me dice a mí, es un poco difícil, no hay libros de historia militar fuera de algo que escribió Luis Raúl Esteves, ¿verdad? Pero no hay tema, y me recuerdo que le dije, yo quisiera, y si sigo estudiando, pues eso va a ser uno de mis objetivos, buscar la información para primero entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en este país, cuál ha sido nuestra historia, que como sabemos, primero bajo España 400 años y ya más de un siglo bajo los Estados Unidos, pero sobre todo ese periodo de la Segunda Guerra, pues muchas cosas que uno oía hablar o que veía, pues ahora buscar la explicación, qué es, para qué sirve, o sea, hay que hacer un poquito de diferentes ciencias, ¿verdad?, que uno toma, por ejemplo, la misma arqueología. En este trabajo de las defensas costeras, pues no solamente es ver un archivo, buscarlo, encontrar, que es bien difícil, porque como bien me dijo don Luis González Vale, es que no había nada aquí. Uno va al archivo todavía hoy, al archivo general, y mucha de esta cuestión militar, obviamente porque era secreto, no está disponible. Eso fue pues quizá una de las tareas importantes que hizo Rodríguez Berús, ¿verdad?, en los años 80, que buscó con ayuda, ¿verdad?, consiguió una ayuda, y con esa ayuda pues pudo traer gran material de lo que es hoy el archivo histórico que tiene Río Piedra Investigación, Centro de Investigaciones Históricas. Pero realmente no había mucho años atrás. Así que eso me llevó a inclinarme a investigar, y pues como dije, también como muchos puertorriqueños o muchos que viven en Puerto Rico, en algún momento o tenemos familiares, en el caso mío, pues mis tíos, mi papá, muchos de ellos no es porque les gustaba, sino que fue servicio militar obligatorio. Tuvieron que ir a la Segunda Guerra Mundial, a Corea, así que eso también, pues, creo que fue uno de los factores, ¿no? Y las historias que me contaban estos tíos, muchas de ellas exageraciones, pero me llevaron a interesarme en el tema. E inclusive, pues yo también, pues, fui en algún momento militar, el campo que me interesó mucho, la aviación, que sigo investigando sobre ese tema en Puerto Rico. Pues te pregunto, ¿cuáles son los temas que ahora mismo estás investigando? Ahora mismo estoy trabajando, digamos que volví a prestarle atención, pero es un trabajo que yo llevo más de 20 años, porque una de las cosas que estoy haciendo que da mucho trabajo es poder recoger todos esos datos, tratar de hacer luego un trabajo que sea como, digamos, de referencia o enciclopedia, para que los que estén interesados, por ejemplo, sobre los accidentes aéreos en Puerto Rico. Originalmente pensé en hacerlo solamente de accidentes militares, porque de eso no hay nada, o sea, inclusive en la prensa, pues por ser accidentes militares, se censuraba toda esa información, nunca, bien difícil, a veces
llegaba una noticia 4 días luego, pero no decía mucho. Y por eso me dediqué y pues, en archivos que visité encontré material y tenemos hoy la suerte que tenemos en la red, ¿verdad? Cibernética, por ahí hay mucha información. Da trabajo conseguir los sitios, pero ayuda. Con el tiempo ya pues he pensado que también, ¿por qué no? Civiles. Porque buscando información descubrí que tampoco un país tan rico en historia de la aviación no hay nada, digamos, publicado. No estoy diciendo que no existan trabajos inéditos, deben haber, y conozco por lo que he leído de historiadores, o sea, no profesionales, pero por ejemplo muchos aviadores, veteranos que han escrito algunos trabajos, o sea, hay mucha información, pero no está, digamos, recopilada en un trabajo. Y yo creo que eso, en un país que lleva ya 100 años con historia de la aviación, que ha habido tantos aviadores aquí, que es una industria bien importante en la economía de Puerto Rico, y volvemos, y en lo militar pues también. O sea, aquí mucha gente desconoce que Puerto Rico, muchos estadounidenses jóvenes, 18, 22, 23 años, los enterraron en Puerto Rico. Originalmente vinieron para entrenarse como aviadores, para luego ir al campo de batalla, no llegaron allá. Mueren en Puerto Rico y los entierran en Puerto Rico. Eso sucedió mucho en Lucy Field, en Juanadía, y en Raimi, como se llamaba entonces Borinquen, en Aguadilla. Hay un cementerio allí que todavía hay restos de los familiares. Con el tiempo se los llevaron a su estado, pero muchos permanecen allí. O sea, mueren mucho. Estoy hablando, cuando digo mucho, no quiero decir, no me he puesto a contar, pero por tener una idea, solamente un avión, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial que se estrellase, pues podía tener 10 personas en el avión. O sea que cientos de personas, jóvenes, mueren aprendiendo a volar en Puerto Rico. O sea, Puerto Rico fue una escuela de aviación, y en términos civiles pues hemos tenido mucha suerte de que ha habido pocos accidentes, de muchos muertos, ¿no? Digamos, de pasajeros, son escasos. Realmente aquí yo creo que el desastre aéreo de más personas civil fue 50 y pico de personas. O sea, no tenemos suerte en cuanto a eso. Pues ese es un tema que estoy trabajando, como dije, llevo 20 años investigando, pero ahora lo estoy recopilando, y pues espero que en un par de años lo pueda salir publicado. Otro tema que, pues, como pasa muchas veces cuando uno está escribiendo, investigando sobre un tema, surge otro. Y sobre este trabajo de las defensas costeras, pues algo que comencé a investigar también, y volvemos, es un reto porque es que no hay nada en los archivos. Hay que buscar la forma de encontrar el material. Es sobre la Guerra Fría. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa con Puerto Rico? Y sobre todo estas estructuras, que muchas de ellas permanecen todavía bajo control militar, y que incluso algunas se van a modificar, por ejemplo, para refugios, ya no antiaéreos, sino para desastres atómicos. De eso, pues, hay gente por ahí interesada, pero volvemos, no hay un libro per se sobre ese tema. No sé si llega a un libro, pero ensayo. Son temas que sigo trabajando. Otro tema, que salió un libro publicado sobre la guerra submarina, especialmente, o se dedicó el año 1942, pero yo creo que hay que escribir un poquito más de la guerra submarina aquí, los efectos, no solamente un año, porque podríamos hablar de toda la campaña de la guerra. Hay muchas cosas interesantes que sucedieron en Puerto Rico. Hay que hablar de los barcos que se pierden, las vidas que se pierden. Hay mucha información, y cómo eso afectó, ¿verdad? Como estamos hablando ahorita, la economía, la sociedad en Puerto Rico. Sí. Bueno, tiene mucho trabajo por delante. Tengo mucho trabajo, vamos a ver si el tiempo me ayuda. Muy bien, muy bien. Bueno, profesor, se nos acaba el tiempo. Agradecemos la visita y deseamos éxito. Muchas gracias por la invitación. invitación. Todo el trabajo. Y también pues agradecemos la labor de Radamés Barreto tras la cámara, y invitamos a nuestros amigos y amigas a visitarnos de nuevo en la próxima edición de Utopística. Gracias. Gracias.